Bueno, gracias por venir, Pablo, editor de Politicón, profesor de la Carlos III. Mi primera pregunta es muy clara. ¿Quién cree que va a ganar las elecciones este 20D? Hombre, depende de lo que entendamos por ganar. Si la pregunta es quién va a ser la fuerza más votada, según los sondeos, lo más probable es que sea el Partido Popular. No sabemos con qué margen, no sabemos qué distancia va a haber entre el primer y el segundo partido. Todavía tenemos dudas sobre quién podría ser el segundo partido. Tampoco sabemos si ganar en términos de votos esta vez significa gobernar, porque podrían formarse coaliciones alternativas. Por lo tanto, el entorno es muy abierto. Pero por responder a tu pregunta de una manera sencilla, creo que lo más probable es que la fuerza más votada sea el Partido Popular. Sea el Partido Popular, perfecto. Pero aquí hay algo que me sorprende, que es que siendo Rajoy el presidente peor valorado, y bueno, pues eso, los comentarios que se han oído pues, durante todos estos años de que ha sido un partido que lo ha hecho pues, bastante mal en el tema social, que sea Rajoy la segunda preferencia de los ciudadanos para ser presidente del gobierno, o que sea el partido más votado. Eso es algo que me extraña. ¿Por qué puede darse esta situación? Bueno, hay que entender una cuestión. Los ciudadanos, a la hora de decidir por qué razones votan, lo pueden hacer en función de diferentes elementos. Hay que entender una cosa: la mayoría de la gente no presta demasiada atención a la política, tiene un nivel de interés medio, bajo, pongamos que se ha incrementado durante la crisis, no hay ninguna duda de eso. Pero uno, a la hora de decidir votar, puede hacerlo en base a tres elementos. Puede decidir votar en función de la ideología y de qué partido considera que es más cercano a sus presupuestos ideológicos. Normalmente el eje izquierda-derecha en España suele ser el más importante en esto. Uno puede votar también en función de su identificación partidista, es decir, a mí no me importa qué candidato vaya, pero yo me siento identificado con unas siglas porque creo que recogen mejor los valores que yo siento, como me gustaría que se ordenara la sociedad. Y también puede emplear otro tipo de elementos que era el que tú señalabas, que es el atajo del candidato. Sí. ¿Qué candidato me ofrece más garantías, o me ofrece más confianza, o lo asocio más a mis valores personales? Es evidente que tú puedes tener una gran cantidad de votantes, los cuales, pese a que tengan una mala valoración del candidato, opten por tu partido precisamente porque el componente ideológico o de identidad partidista es muy fuerte. Esto tiene sentido que ocurra sobre todo en los partidos que tienen una tradición más larga de existencia, que están más consolidados, que están más arraigados. Y esto en el caso del Partido Popular y del Partido Socialista es muy claro. Pese a que puedan tener candidatos mejores o peores, saben con total certeza que habrá votantes que optarán por ellos simplemente por el partido que son. Y esto, por poner una comparativa que atañe a la crisis, Izquierda Unida sobrevivirá a esta crisis institucional y política y UPyD no lo hará. Y la razón por la que esto será así, independientemente de los líderes que tengan al frente, es porque Izquierda Unida ha desarrollado lealtades partidistas. Hay gente que se vincula a esas siglas y que las considera valiosas per se. Y por eso continuará votándoles a pesar de que haya uno u otro líder. En el caso de UPyD, como es un partido que fue mucho más reciente, más joven, no desarrolló ese vínculo con los votantes y será barrido por la crisis política o la emergencia de los nuevos partidos, como ya se está viendo. Efectivamente. Entonces, en relación con esto, ¿qué es más importante, tener un candidato fiel, fuerte, o unas siglas? Por lo que tú me dices, pertenecer a unas siglas fuertes es mucho más importante que tener un candidato fuerte. Evidentemente todo suma, pero claro, hay que considerar que todo depende también del tipo de partido, en qué contexto surjas, porque por ejemplo es indudable que para los nuevos partidos el liderazgo es extremadamente importante, porque todavía no existe una vinculación de la gente con ese tipo de siglas. Hoy hablamos de Podemos, pero si surgiera otro Podemos dentro de 1 o 2 ciclos electorales, la gente podría marcharse con ese partido. Sin embargo, el liderazgo de Pablo Iglesias es algo a lo que muchos sí que se sienten vinculados. Lo mismo ocurre en el caso de Albert Rivera, pero es que hasta en el caso de plataformas de unidad popular que lo hemos visto en el nivel local, los liderazgos han seguido siendo extremadamente importantes. Manuela Carmena, Ada Colau, Santi Esteban Zaragoza, el Clichy en Cádiz. Es decir, sigue importando mucho la persona, porque los votantes al final se han sentido atraídos por ese tipo de atajo cognitivo que es: este chico me parece simpático, este chico me transmite buenos valores, este chico puede tener buenas ideas para el país, y eso hace que los votos sumen. Por lo tanto, está claro que para un partido lo ideal es tener lo mejor de ambos, es decir, tener un partido consolidado con buena identidad partidista y evidentemente un buen líder. Cuando no, si yo tuviera que prescindir de una de las dos, preferiría tener un partido consolidado y un líder peor
al revés, al menos pensando en el medio plazo. Sí, como le puede pasar al PP, por ejemplo, que a pesar de que su líder no está bien valorado, esas siglas tienen un peso histórico muy importante. Indudablemente, y esto te permite sobrevivir en el medio plazo con total seguridad. El problema que tendrán los nuevos partidos es la fase 2, es decir, ahora van a irrumpir con mucha fuerza en el Congreso de los Diputados. La pregunta es, ¿sabrán consolidarse y sobrevivir para seguir estando con nosotros en el medio plazo? Eso dependerá mucho de cómo construyan organización, de cómo construyan identidad y sobre todo cómo sobrevivan a unos liderazgos que tarde o temprano se tendrán que marchar. Vale. Bueno, la fecha de las elecciones, 20D, es una fecha elegida al azar, forma parte de una estrategia política. ¿Por qué el 20D? Los partidos en sistemas parlamentarios emplean siempre la fecha de las elecciones con razones estratégicas. Para ellos sabemos que hay buenos predictores de en qué momento un partido decide convocar las elecciones. Cuando el líder del partido en cuestión o del presidente del gobierno es popular, es más probable que haya adelanto electoral. Cuando la economía va bien, es más probable que haya adelanto electoral. O cuando ellos anticipan que si continúan gobernando van a sufrir mucho desgaste, es más probable que haya adelanto electoral. Esto lo hemos visto en todo nuestro entorno. Por ejemplo, en Cataluña en 2012, Artur Mas pensaba que iba a ampliar su mayoría porque pensaba que iba más fuerte en las encuestas, se equivocó, pero el argumento iba por aquí. Syriza, en Grecia, Alexis Tsipras adelantó las elecciones porque sabía que si continuaba gobernando y aplicando recortes, eso iba a mermar sus posibilidades y por lo tanto decidió adelantar. Incluso el propio Zapatero adelantó algunos meses las elecciones sabiendo que si continuaba gobernando todavía iba a salir peor su partido. Por lo tanto, el adelanto estratégico es una herramienta que se emplea por parte de los gobiernos. Y por supuesto, la estrategia que ha seguido Mariano Rajoy ni mucho menos es al azar. Ha alargado todo lo posible la legislatura porque sabe que el crecimiento económico está incrementándose y que esto podría tener una buena traducción en términos de votos. Ha alargado la legislatura porque sabe que va a poder emplear el mecanismo de los presupuestos generales del Estado, los cuales ha aprobado antes de tiempo, para tratar de vender una bajada de impuestos o una devolución de paga a los funcionarios que también puede ser interesante para él. Y también la ha dejado para más tarde, por una razón que yo creo que se liga un poco con la tradicional convicción que tiene el Partido Popular de que en general hace malas campañas electorales, y es intentar introducir tantos elementos que la distorsionen como sea posible. Y el hecho de que haya un puente por medio y que la gente se vaya de vacaciones, o el hecho de que estemos más cercanos a las fechas navideñas, puede introducir más distorsión en la campaña. Y si tú no te sientes muy seguro, es mejor que la gente hable de otras cosas y no solo de política, y por eso elegir una fecha más cercana a las navidades puede ser buena estrategia. Claro, que les pueda favorecer a la hora de... Claro. Totalmente. Desde luego, todo es marketing político de alguna manera. Es decir, todo, al final los votantes reaccionan ante esos estímulos, pero los partidos ni mucho menos son tontos. Ha quedado muy claro, en las encuestas lo hemos visto, no va a haber un gobierno de mayoría absoluta, va a tener que haber una coalición, no sabemos de qué partidos. La gente prefería hace unas semanas un pacto PSOE-Podemos, ahora vemos una parte de la población que prefiere un PP-Ciudadanos. ¿Qué posibles pactos electorales podemos percibir en las próximas elecciones? Bueno, vamos a intentar aclarar algunas cuestiones porque a veces esto es un poco equívoco en el debate. Lo más probable es que se forme un gobierno de minoría monocolor. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que haya un solo partido que tenga carteras de gobierno, porque los nuevos partidos ya han dicho que si no son sus candidatos los presidentes del gobierno, y esto es poco probable, no van a formar gobierno, no se van a integrar, no van a ser vicepresidentes ni van a tener carteras. Por lo tanto, habrá un gobierno en minoría de o el primero o el segundo partido. Eso ya lo sabemos con total seguridad. También sabemos con total seguridad que puede haber fórmulas diferentes para garantizar la estabilidad de la legislatura. Puede haber, por ejemplo, un apoyo puntual para la investidura, pero sin mayores compromisos programáticos, o puede haber un acuerdo sobre programa para agotar los 4 años sobre reformas concretas. Y esto tampoco nos han aclarado cuál es la fórmula que van a buscar, pero por una de las dos seguro van a tener que optar. Y ahora hay que ver qué opciones hay de diferentes bloques. Ahora mismo las encuestas señalan que la opción más probable sería la unión entre el bloque de Partido Popular y Ciudadanos, los cuales podrían llegar a un acuerdo que permitiría, digamos así, un ajuste entre estos dos actores. También es verdad que cabe la posibilidad de que Ciudadanos decida, por ejemplo, en la investidura abstenerse. Si se produjera dicha abstención, es posible que el Partido Socialista pudiera sumar los apoyos de Podemos y la suma de PSOE más Podemos siempre da más que la del Partido Popular.
Por tanto, podría haber una coalición alternativa de izquierdas. Ha evolucionado un poco con las encuestas, porque antes de verano veíamos muy probable el que hubiera este bloque de izquierdas, ahora vemos más probable el de derechas, pero durante la campaña estamos viendo que Ciudadanos está perdiendo fuerza y esto podría hacer que ni siquiera PP y Ciudadanos sumaran, lo que obligara a introducir otros partidos también para llegar a la mayoría absoluta, que podrían ser el PNV tal vez o Coalición Canaria, pero igualmente sería muy difícil, porque Coalición Canaria, por ejemplo, gobierna con el PSOE en las islas, o el PNV se apoya también en el PSE para gobernar. Por lo tanto, sería una tesitura compleja. Pero Pablo Iglesias podría darle ese apoyo a Pedro Sánchez, teniendo a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ¿lo permitiría Pablo Iglesias? Ayer le oíamos decir, yo creo que la gente cuando ha visto este debate, el debate que se produjo ayer, ha dicho, yo no quiero a estas dos personas como presidentes del gobierno, con lo cual en un momento dado priorizaría que no saliera un gobierno del Partido Popular, por ejemplo. En el caso de los políticos, yo el consejo que suelo dar es fijarse más en lo que hacen y menos en lo que dicen. Y en ese sentido yo creo que un buen atajo para saber lo que puede pasar es lo que ha ocurrido en los niveles autonómicos. En los niveles autonómicos hemos visto que Podemos, siempre que ha tenido la oportunidad, ha apoyado al Partido Socialista para desalojar al Partido Popular. Y en general Ciudadanos ha tendido a hacer lo propio con el Partido Popular, en algunos casos con cambio de candidato, es cierto, como por ejemplo en el caso de La Rioja, algo que se plantea que también podría ocurrir, es decir, que Ciudadanos hiciera condicional el apoyo al PP a que Mariano Rajoy no fuera presidente del gobierno, lo que podría alargar también el proceso de negociaciones. Por lo tanto, yo creo que esto ya es una buena proxy o un buen atajo de cuáles podrían ser los pactos posibles tras el 20 de diciembre. Estábamos hablando antes acerca del número de indecisos, me decías que se situaba en 24% aproximadamente. ¿Esta indecisión la podemos considerar como positiva o negativa? Bueno, esta indecisión es consustancial a todo el proceso electoral. Siempre existe un grupo de personas, las cuales cuando tú le haces la pregunta directa sobre a qué partido votaría usted si mañana hubiera las elecciones, simplemente te dice que no la ha decidido, que no sabe, que no contesta. Son niveles de indecisión que son normales, que siempre oscilan entre el 20 o el 30% según el contexto, y que por lo tanto, bueno, tendremos que esperar a ver que se clarifique su decisión de voto durante la campaña electoral. Relacionado con los votantes también, distinguiríamos entre los votantes fieles y los votantes infieles. ¿Ser votante infiel se considera mejor que ser votante fiel? Es decir, ¿somos considerados ciudadanos más críticos por el hecho de ser votantes infieles? Es decir, esta pregunta que planteas es muy relevante. Es necesario que haya de los dos. Si no tuviéramos votantes fieles a un partido, lo que veríamos es que de una elección a la otra los partidos aparecen y desaparecen y el sistema político se descompone. Esto es malo, porque esto impediría que hubiera rendición de cuentas. Yo tengo que castigar al partido que está en el gobierno, pero si ha desaparecido ya no le puedo castigar. Y esto ocurre en muchos países de América Latina o de Europa del Este, que son los mismos políticos que cambian de partido y que se vuelven a presentar a las elecciones, y como los votantes son fieles o infieles, a veces cogen, les votan, no les votan, es un verdadero caos. Por lo tanto, cierta estabilidad del sistema de partidos es importante. Pero también es importante que exista una proporción de votantes que cambian la decisión de voto de una elección a otra, porque si no, no existiría rendición de cuentas. La rendición de cuentas solo puede existir en la medida en la que haya gente que cambie la decisión de voto si el partido en el gobierno lo ha hecho mal. Otra pregunta que comentábamos el otro día unos compañeros y yo en la universidad era acerca del voto rogado. Ha habido solo un 6% de peticiones de voto de los 2 millones, si no me equivoco, de españoles que se encuentran en el extranjero. Es muy poco. Es muy poco. ¿A qué se debe esto? ¿Los plazos irrisorios de la ley, por ejemplo? También, es decir, el voto rogado, que fue una reforma que se introdujo con la modificación de la LOREG en 2011, lo que establecía eran requisitos mucho más severos para el control de quienes recibían las papeletas, que efectivamente estuvieran censados, que tuvieran que ir expresamente al consulado. Problemas que en un principio se había planteado para incrementar los controles, porque hasta cierto punto había la desconfianza o el miedo de la manipulación del voto en el exterior, porque es bien conocido también que presidentes autonómicos de Galicia, de Castilla, se van a hacer turnés por América Latina y por el exterior para conseguir votos, y esto era algo que se señalaba como propenso al clientelismo. ¿Influye el voto en el extranjero? Es decir, ¿a qué formaciones irían? ¿A las emergentes se habla? Bueno, se habla de eso. Normalmente el voto en el exterior suele primar al partido que está en el gobierno. Esto es una cosa muy curiosa, porque creo que el Partido Socialista fue el único partido que fue, vamos a decirlo suave,
tan inepto como para hacer una reforma contra sí mismo, porque de hecho ganó en el exterior y claro, cayó mucho la participación aplicando el voto rogado, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora por la composición que existe de las nuevas oleadas de inmigración, que es una inmigración más joven, y el hecho de que los partidos en el exterior, los emergentes sobre todo, esto Podemos es bastante fuerte, se han movilizado muy bien. Sí que es verdad que los partidos emergentes están en una situación más delicada y el voto del exterior se suele movilizar más a su favor. Las encuestas que han ido saliendo, ¿no? Hace 10 días aproximadamente el CIS publicó que Podemos, aunque en remontada, se situaba en la 4ª posición, pero por ejemplo hace 5 días, una semana, vimos en el Confidencial que PSOE bajaba a la 4ª posición, subía Ciudadanos, subía Podemos, ahora salen otras en las que sitúan a Ciudadanos en la 2ª posición. ¿De qué podemos fiarnos? ¿No nos podemos fiar de las encuestas? Bueno, quiero decir, las encuestas hacen lo mejor que pueden, porque no olvidemos que va a haber 2 partidos nuevos que van a tener el 15% de los votos como poco, y es muy complicado estimar, porque la gente, es decir, muchas veces para cocinar lo que empleamos es el recuerdo de voto de las pasadas elecciones, porque es un buen predictor de las futuras, pero es que ni a Ciudadanos ni a Podemos los votaron en 2011 porque no existían, entonces es complicado. Ahora bien, es verdad que hemos mejorado los instrumentos a la hora de afinar para la predicción de las cocinas por una razón muy sencilla, hemos tenido más elecciones. En las europeas no habíamos tenido ninguna desde hacía 2 años y esto hacía muy complicado el predecir. Ahora lo hemos mejorado y es cierto que lo que vamos viendo es que hay, el Partido Popular va por delante, no sabemos con qué margen, pero sí sabemos que los otros 3 están más cerca. No sabemos en qué posición, no sabemos tampoco muy claramente si, por ejemplo, podría haber un caso en el que uno fuera la segunda fuerza en votos, pero la tercera en escaños, porque puede depender de cómo se concentre territorialmente el voto. Eso es un elemento fundamental. Entonces esos elementos están ahí también. Sí que vemos, al menos señalaban los trackings, ya ha salido por, digámoslo así, existe esta prohibición estúpida de que no se pueden publicar sondeos durante los 5 días anteriores a la elección, lo que por cierto no significa que los partidos no los hagan, ni que los medios no los hagan, lo que significa es que los ciudadanos no los vemos, que es lo injusto. Y los trackings lo que señalaban es que efectivamente Podemos estar en una tendencia ascendente y parece que Ciudadanos en una descendente, parece. Y podrían cambiarse las tornas y uno pasar a 3ª y 4ª posición, o incluso podemos verse más cerca del Partido Socialista. Entonces, vamos a ver un poco esto cómo se configura, si se mantiene o no, pero como por ejemplo ha habido el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Rajoy, no sabemos si esto ha podido generar algún cambio, porque como tampoco tenemos encuestas para poder rastrearlo, estamos a 5 días de las elecciones y estamos a ciegas. Entonces, yo sigo dando margen de credibilidad a las encuestas, creo que son un buen instrumento, creo que sabemos que en todas las circunscripciones más o menos las 4 fuerzas políticas son viables, por lo tanto la gente puede un poco votar al que más le guste de los 4, esto es algo que es totalmente nuevo respecto al pasado, y yo creo que eso va a tener una importancia fundamental para las próximas elecciones. Surgen los emergentes, llegan al panorama político español, se acaba el bipartidismo, pero Podemos, que ha tenido pues una bajada en las últimas semanas, ahora vuelve a remontar. Ciudadanos empieza a bajar un poco, PSOE parece que también ha perdido apoyo. ¿Por qué fue esta bajada de Podemos? ¿A qué se debió? Yo creo que para entender la bajada de Podemos tenemos que comparar básicamente el Podemos de enero con el Podemos actual. El Podemos de enero, y sobre todo cuando surge a partir de mayo, es un partido de corte claramente anti-establishment, que lo que plantea es la lucha del pueblo contra la casta, vamos a echar a esta gente de aquí, ¿no? Y eso recoge básicamente todo el electorado descontento con el actual sistema político, que era mucho, ciertamente, y que va desde los votantes de extrema izquierda hasta los de centro, incluso algunos votantes de centro derecha, que habían votado al Partido Popular en 2011. Esta coalición evidentemente es muy heterogénea y es muy difícil mantenerla en el tiempo. A medida se va definiendo cuál es tu programa electoral y cuál es tu propuesta. Todo el mundo está de acuerdo que hay que echarlos, pero queremos saber qué es lo que propones tú. Y hasta cierto punto lo que hemos visto es que lo que ha bajado Podemos en las encuestas ha ido en paralelo al incremento de Ciudadanos. Y esto lo que nos señala, y al menos lo hemos visto así, es que Podemos, donde ha tendido a perder más, ha sido en el centro y centro derecha. Es decir, en aquellos votantes que estaban enfadados con la corrupción, pero que claramente no se sitúan con propuestas de izquierda o redistributivas, sino que están a eficiencia u otros valores más asociados al liberalismo económico o centro derecha. Por lo tanto, hemos visto que se desgajan en dos, y eso no es necesariamente malo porque lo que hace es reequilibrar
entre la izquierda y la derecha el panorama político. Hoy los votantes sitúan a Podemos como el partido más a la izquierda de todos, por lo tanto, más que Izquierda Unida incluso, es algo muy llamativo, sí. Y tiene mucho que ver con los ataques que ha sufrido Podemos, tan duros desde que emerge, sino también el hecho de que ha habido, como comentábamos antes, las elecciones autonómicas en España, y esto ha obligado a Podemos a decidir. ¿Decides pactar con la izquierda o con la derecha? Vale, pactas siempre con la izquierda, entonces eres de izquierdas. Entonces los ciudadanos han ido ubicándolo y cada oveja hasta cierto punto ha ido con su pareja, y hoy tenemos dos partidos que canalizan ese enfado con el sistema político, que canalizan esa indignación, que están más preocupados por la corrupción, que traen medidas nuevas, pero lo hacen desde coordenadas ideológicas distintas, y esto evidentemente oxigena el sistema político. Sí, tenemos dos bloques, un bloque de derechas, un bloque de izquierdas, claramente, perfectamente. Claramente. Desde luego. A la hora de votar, como podemos ver que el PP adquiere el mayor porcentaje de votos, eso estará oscilando entre la segunda y tercera posición, supongo. Parece como que los ciudadanos nos hemos olvidado un poco del pasado de algunos partidos. Mira, ayer mismo entre Sánchez y Rajoy se echaban en cara que si los ERES, que si Bárcenas, que... Entonces, a la hora de votar, la gente no tiene en cuenta este pasado político. Estoy bastante en desacuerdo con esa afirmación. La gente tiene la corrupción muy presente y a veces lo que parece es que nosotros somos los que hemos perdido la perspectiva. Es decir, han surgido dos partidos nuevos con más del 15% de los votos. El Partido Popular va a perder como poco 18 puntos en las encuestas, lo que supone la evaporación prácticamente de 80-90 escaños. Puede estar rozando los 100-110 escaños, lo cual es la mayoría más minoritaria que ha existido en España. Se ha roto la hegemonía del Partido Popular en la derecha, algo que no había ocurrido jamás desde 1982. Y todo ello se debe básicamente a la importancia que ha tenido la corrupción. Ciudadanos, ayer decía en el debate de Al Rojo Vivo, con el especial de Al Rojo Vivo, no pactaremos ni con el señor Sánchez ni con el señor Rajoy. ¿Puede ser que exista la posibilidad de un pacto entre Ciudadanos y Podemos? Porque Rivera decía, coincidimos en el diagnóstico, pero no en soluciones. Entonces, ¿podría ser una apuesta en común de ambas propuestas? Yo tengo la impresión de que es complicado que se apoyen mutuamente para gobernar, porque tienen enormes discrepancias en muchos puntos. Yo creo que a ambos partidos les interesa visibilizar que son diferentes a lo viejo, es decir, los dos rentan en ese tipo de estrategias en las que se presentan como algo nuevo, como algo diferente. Y yo sí que creo que Podemos y Ciudadanos tienen elementos en común en sus programas que van a imponer, da igual quién gobierne, a los partidos antiguos. Y te pongo algunos ejemplos muy sencillos. Se van a abrir con total seguridad comisiones de investigación por todos los casos de corrupción en el Congreso. Vamos a ver la apertura de una comisión para la reforma electoral. Vamos a ver la apertura de una comisión para la reforma constitucional en España, independientemente de cuáles sean los elementos que quieran meter. Vamos a ver intentos de reforma de la educación, aunque sea desde coordenadas diferentes. Vamos a ver intentos de aprobación de medidas mucho más severas en la lucha contra la corrupción. El bajón que está sufriendo los ciudadanos, o este estancamiento que no sabe muy bien dónde está, podría deberse a la sobreexposición mediática que ha tenido estas últimas semanas. Ya. Es complicado decir cuál es la razón por la que Ciudadanos podría estar bajando ahora, porque como comentaba no tenemos microdatos de encuesta, por lo tanto no lo podemos saber. Yo tengo la impresión de que hay tres hipótesis diferentes que podrían explicar la caída de Ciudadanos. La primera es que sabemos que Albert Rivera no ha tenido muy buen papel en los debates y que ha entrado en algunas polémicas menores durante la campaña, no la está haciendo en general demasiado bien, y esto podría lastrarle el voto en general. Por lo tanto, deberíamos esperar que los niveles de intención de voto a Ciudadanos caen de manera transversal en todo el electorado, no en uno más que en otro. Una segunda hipótesis que podría existir es que lo que sabemos es que Ciudadanos durante los últimos barómetros del CIS ha crecido en términos de los exvotantes socialistas que se acercan a esta formación. Antes teníamos una relación de 4 votantes que venían del PP respecto a una del PSOE, esto se ha equilibrado un poco más y habría pasado de 3 a 2 durante los últimos barómetros, es decir, 3 votantes del PP y 2 del PSOE. ¿Qué es lo que ocurre? Que polémicas en las que ha entrado recientemente, como el tema de la violencia de género o el hecho de que el Partido Socialista cada vez subraya más que es un partido de derechas, lo que estaría haciendo es levantar una barrera en el electorado de izquierdas que estaría indeciso entre PSOE o Ciudadanos, que es aproximadamente un 9% de los indecisos, no son pocos, podrían ser en torno a 1 millón de votantes.
Por lo tanto, podríamos estar viendo cierto reflujo de votantes de la izquierda que verían que Ciudadanos no está en sus coordenadas ideológicas y que podrían optar por ir a PSOE o a Podemos. Y otra posibilidad es que el Partido Popular esté haciendo una campaña eficiente señalando que Ciudadanos podría pactar con los otros partidos, con Podemos y con PSOE, por lo tanto es una aventura arriesgada votar por este partido y es mejor votar al partido que da más estabilidad, que es el Partido Popular. Y hoy sabemos que la mayor brecha de indecisos, en torno a 1,5 millones de votantes, están entre el PP y Ciudadanos. Por lo tanto, podría estar perdiendo más por la derecha. El problema de que uno esté en una posición central es que puede crecer en todas direcciones, pero también lo puede perder. Pero ahora mismo no lo podemos calibrar y no podemos saber a qué razones se debe el que pueda estar en tendencia descendente. Otra pregunta que nos hacíamos en la universidad es sobre Izquierda Unida. Se hablaba de que ha quedado rezagado. Votar a Izquierda Unida, votar a Podemos, parece que tienen también programas parecidos. Una chica decía ayer, no encuentro la diferencia entre ninguno de los dos, igual que en las redes sociales quizás tienen una campaña de marketing mucho mejor, Podemos, pero en las diferencias, aspectos prácticos, no encontraba diferencia. Es verdad que en términos programáticos no hay mucha diferencia, no olvidemos que los fundadores de Podemos vienen de Izquierda Unida, de haber estado asesorándoles, por lo tanto es evidente que llevan parte de sus propuestas en la mochila, y también es verdad que algunas de las propuestas más ambiciosas del primer Podemos, del Podemos de enero, las han ido dejando atrás, entonces es un programa un poquito más moderado en este sentido. Ahora, hay un elemento fundamental que nada tiene que ver con el programa que distingue a Podemos de Izquierda Unida, su viabilidad. Es decir, ¿quién es más factible que consiga representación? Hablábamos también ayer sobre el vídeo que ha sacado el Partido Popular en plena campaña sobre los hipsters, este hipster que decide pasarse al otro bando, al bando que no le pertenece supuestamente, y bueno, nos planteábamos si podría ser una nueva forma de marketing político debido a lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Con Ciudadanos o con Podemos. Es decir, Albert Rivera sale desnudo en su campaña, es el de los cantos de Podemos, que son muy típicos. ¿Por qué este vídeo? ¿Estás hablando de ese vídeo? Estoy hablando del vídeo. Misión cumplida. Es decir, para lo importante en un momento de campaña electoral es emplear herramientas que te permitan marcar la agenda y hacer que la gente hable de ti, ya sea para bien, preferiblemente, o a veces para mal, no necesariamente para atacarte, pero porque parezca ridículo. Pero lo cierto es que el vídeo estaba bastante bien hecho desde una perspectiva formal, era un vídeo bastante novedoso para lo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, era un vídeo muy viralizable, era un vídeo que se vio simpático y que se discutió en diferentes foros, ¿no?, por lo llamativo que fue. Por lo tanto, esto ha conseguido que la gente hable del Partido Popular y no me cabe ninguna duda de que restar no resta, si caso suma, pero restar no resta. Los debates están sirviendo durante esta campaña. La verdad es que en esta legislatura, en estas elecciones va a ser en la que mayor número de debates va a haber. Hemos visto el del País, hemos visto el del 7D, en la 3 Media, ayer un debate entre los dos posibles candidatos a la presidencia. Yo creo que como hemos tenido varios debates pueden tener efectos distintos. Normalmente sabemos que los primeros debates son los más interesantes porque marcan el contenido o la evolución que va a seguir la campaña electoral. Y sabemos que los últimos también son interesantes porque son los últimos y por lo tanto marcan la agenda en los momentos finales. Por lo tanto, el bipartidismo ha sabido perfectamente que el debate que le interesaba era a dos y que fuera lo más tarde posible y que los otros, más plurales, más corales, fueran al principio. Claro, no sabemos esto cómo afectará porque tenemos como poco un 30-35% del electorado que no se veía representado en el debate cara a cara, pero sí que es cierto que pueden tener una importancia relativa. Yo tampoco diría que puede ser tan decisivo como los que hubo entre Felipe González y Aznar en el 93, porque era un contexto de competición muy cerrada entre dos partidos, pero yo sí que creo que puede ser un elemento, o ha sido un elemento ya interesante para marcar el desarrollo de la campaña, o dicho de otra manera, la tendencia ascendente, por ejemplo, de Podemos no se entiende sin un buen desempeño en los debates, y el caso de que PSOE pueda salvar los muebles o quedar segundo, no se podría entender sin que Sánchez hubiera ganado, entre comillas, el debate de cara a cara, porque si lo hubiera perdido sabríamos totalmente que está desfondado ya el PSOE, no hay mucho más que hacer, ¿no? La mayoría dicen que han perdido los dos. Claro, pero eso no es sorprendente. Eso no es sorprendente por dos razones. Primero, porque la encuesta de La Sexta, en la cual yo estaba en el plato en ese momento, claro, preguntó
preguntó explícitamente si usted pensaba que había ganado uno, el otro o ninguno de los dos. Claro, esa pregunta, evidentemente, si tú preguntas a ninguno de los dos, la mayoría de la gente va a decir siempre que ninguno de los dos. Eso no lo preguntaron cuando hubo el debate a 4. Ahora sí, es decir, diseñamos un poco las encuestas como conviene, porque interesaba marcar perfil propio, porque luego al final venían también los candidatos al plató, y yo entiendo que cada cual tiene su política corporativa aquí. Pero sí que es verdad que los debates pueden ser relevantes y que por lo tanto yo creo que van a ser interesantes para marcar los últimos compases al menos de la campaña, y que, insisto, si Pedro Sánchez no hubiera logrado imponerse en este debate, probablemente su campaña estaría ya totalmente amortizada. Por lo tanto algún tipo de impacto deben de tener. ¿Hablamos de un buen debate, del debate de ayer? No lo creo, porque al final, pero es que tampoco me pareció un buen debate el debate a 4. Quiero decir, yo tengo la percepción de que si tú hacías una descomposición de lo que hablaban de políticas públicas propiamente dicho y de programa, al principio, por ejemplo, en el debate a 4 los partidos se limitaban a cantar el programa por las secciones, luego interactuaron un poco más, básicamente porque en el descanso alguien debía llamar a Ana Pastor y a Vicente Vallés y decirles, bueno, dale un poquito de brío a esto porque se nos está durmiendo la gente. Y es verdad, luego la siguiente parte estuvo mucho más activa y se cruzaron reproches. Y al final en el debate gana quien conecta mejor con el electorado de una manera, digámoslo así, retórica, ¿no? Pero no necesariamente esto supone que el contenido sea el más válido. Correcto. Claro, y es verdad que no ha habido tampoco un nivel muy alto, pero en ninguno de los debates, porque al final es cierto que cuando hablas de políticas públicas la gente se aburre. Pero también es lo más relevante para el debate y es lo más relevante para saber qué es lo que se hará después. Lo que exige la ciudadanía. Claro, pero la gente también quiere entretenimiento y quiere show. Y yo entiendo que lo que hemos visto también con esta espectacularización de la política es que ahora, por ejemplo, el formato del cara a cara nos quedó a todos anticuado, por razones evidentes, porque la melodía parecía Eurovisión, estaba Campo Vidal, el pobre ni moderaba ni nada, quiero decir, y este pobre señor pues a veces ponía una cara y dice, bueno, vamos a hablar de Cataluña, y no había manera de que la gente hablara de Cataluña porque se iban por peteneras, ¿no? Entonces, esto ha quedado muy anticuado porque los ritmos de la comunicación son distintos. Y eso yo creo que también tiene un corte generacional importante. También el tipo de políticos que tenemos, porque a lo mejor Rajoy se siente más cómodo en este tipo de entornos, pero yo creo que para Pedro Sánchez no es tan bueno, porque él sí que puede desenvolverse tal vez mejor en los otros. En el debate a 4, por ejemplo. Yo tengo la impresión de que sí, más allá de que le fuera peor porque recibió fuego cruzado, pero también es verdad que un formato más ágil le hubiera permitido tal vez lucirse más sin necesidad de bajar tanto al barro. Entonces yo tengo la percepción de que los debates pueden seguir siendo relevantes, más allá de que yo creo que sobre el fondo no han sido ninguno espectacularmente buenos, pero que sí que tienen efectos en la campaña electoral, también porque la gestión del postdebate es el elemento más importante. ¿Quién crees que está haciendo la mejor campaña? ¿Quién está haciendo la mejor campaña o a quién le está yendo mejor la campaña? Las dos. Primero, ¿quién está haciendo mejor la campaña según tu criterio? ¿A quién le está reportando más beneficios? Yo creo que quien está haciendo mejor la campaña, desde una perspectiva formal, probablemente sea Podemos. Yo creo que Podemos está conectando mejor con el electorado, tiene un target muy claro, que son los exvotantes socialistas que no terminan de ver clara la renovación dentro de este partido, está insistiendo muchísimo en la falta de credibilidad del PSOE y está trabajando de las costillas a fondo. Yo creo que en ese sentido sus mensajes son claros, yo creo que ellos han entendido que el propio Pablo Iglesias a veces puede restar y han hecho una campaña mucho más coral. Si tú te das cuenta, en sus actos participan Ada Colau, participa Manuela Carmena, no la han traído, pero sí que han traído, por ejemplo, a Mónica Oltra, han traído a Beiras. Entonces, gente que conecta mejor con electorados locales o que permite un liderazgo más coral, que esto siempre le suma que una campaña tan personalizada, porque al fin y al cabo, no lo olvidemos, Pablo Iglesias es el segundo peor valorado por los españoles, es decir, al fin y al cabo eso queda ahí, también lo entiendo porque ha estado muy expuesto políticamente. Yo, sin embargo, creo que desde una perspectiva de eficacia, el Partido Popular lo está haciendo muy bien. El Partido Popular tiene perfectamente claro que su núcleo central de votantes son los pensionistas mayores de 65 años, que tiene que cuidar mucho al electorado rural porque ahí es donde tiene los votos y está manejando 2-3 mensajes muy claros: pensiones, 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 estabilidad, recuperación, economía, cuidado que viene la inestabilidad, cuidado que te van a cerrar el pueblo, señor mayor, ya sabes que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso es algo que le está permitiendo mantener.
Y en un contexto en el que está sufriendo o puede sufrir muchos ataques cruzados, que por cierto no se están produciendo tantos, es al fin y al cabo que está estabilizado, incluso puede tener cierto repunte al final. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido su campaña está siendo bastante eficaz. Sí, bueno, de hecho lo único que tienen claro las encuestas es que el PP está consolidado como primera fuerza. Totalmente, y yo creo que esto que hemos hablado también del calendario, pues no le ha venido tan mal. Es decir, al fin y al cabo, menos te expones a los ataques de los rivales, una campaña de lluvia fina que comenzaron desde muy pronto y con un target muy claro. En ese sentido, yo creo que también la ventaja que te da estar en el gobierno siempre es superior a la de ser aspirante. Pues muchas gracias, Pablo Simón. Nada, un placer. Gracias por venir. De nada.